Bendiciones a todos. Gracias por estar acá con nosotros y vamos a pedirle a nuestro Dios para que nos acompañe y que nos dé la sabiduría para poder meditar en su palabra. Oremos. Nuestro Dios y buen Padre, gracias te damos en este día porque nos permites de poder una vez más, Señor, abrir nuestras Biblias, abrir las santas escrituras que tú nos has dejado para nuestra enseñanza, y pedimos, Señor, que abra nuestros corazones y nuestra mente para poder entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La semana pasada y antepasada vimos Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Es muy importante y así es como surge este segundo enseñanza, podríamos decir, sobre lo que está en medio de cada uno de los pasajes que vimos, y queremos enfocarnos en estos pasajes, estos versos que Jesús nos claramente nos dice y nos advierte y nos abre los ojos, y lo vamos a desarrollar durante el mensaje de hoy. Vamos a repetir nuestros versos de capítulo 10 de Juan, del 7 al 10. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En los versos 11 al 15 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco al Padre, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, en este mensaje, este segundo mensaje, vamos a ver exactamente lo que dice Jesús. Aquí en el verso 8 nos dice: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y también en el 12 dice: pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo y nos da esta enseñanza de que debemos nosotros tener mucho, pero mucho cuidado. En el tiempo antiguo, también Jesús, él sabía que el pueblo de Israel se habían enfrentado en varias ocasiones con muchos profetas, y eran muchos falsos profetas. En la lectura de toda la Santa Biblia vemos que hubieron muchos profetas que vinieron, e inclusive usando, por decir, la careta de que eran enviados de Dios, pero por abajo eran adoradores de maldad, adoradores de ídolos, y lo vamos también a ver más adelante. Entonces, esto, lo que nos dice Jesús, es sumamente importante, muy pero muy importante para la vida del cristiano. El que entra, dice: yo soy la puerta, el que entra por la puerta, pero también él es el buen pastor. Al unir estas dos, Jesús es el mismo que nos deja entrar, y él es el que nos apacienta o nos enseña, que nos instruye. Entonces, tenemos que ver exactamente quién es Jesús.
Y ya lo habíamos visto anteriormente. Por eso es que él dice, yo doy mi vida, yo doy mi vida. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mientras que el otro definitivamente nunca lo iría a hacer. ¿Por qué? Porque él dice que es un asalariado y el otro nos dice que es una persona que eran ladrones. De cierto les digo, dice que estos que vinieron antes de mí eran ladrones, pero dice que no los oyeron las ovejas, porque ya habían entrado en el redil, pero a la misma vez nos dice a nosotros y nos pone el panorama enfrente de que seamos sensatos, seamos de ojos abiertos, oídos bien abiertos también para escuchar el mensaje que vayamos a escuchar, ya sea que por otros lados, y con cuidado, mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado si la persona que se hace llamar o tiene un título y quizás tenga un show o un programa de televisión, de radio, en las calles, o inclusive en un templo, en un lugar establecido donde se usa, porque usan la Biblia, pero a la misma vez atrás de esto hay una persona que es ladrón. Eso es lo que Jesús como los ve. Y luego dice que son salteadores. ¿Qué es un salteador? Una persona que asalta. Una persona que definitivamente no tiene una buena reputación. Y Jesús así los llama. No lo digo yo. No lo digo yo. Ahí vea usted en su Biblia. Es exactamente lo que dice. Luego más adelante dice el asalariado. Y también el asalariado es una persona que está buscando sus propios beneficios. Así que la experiencia cuando Jesús estuvo sobre la tierra, hubo un encuentro con una persona que se le llamaba Nicodemo. Y vamos a leer los versos de Juan 3, 1 y 2. El encuentro de Nicodemo y Jesús. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, vemos aquí, era una persona farisea. Y el trasfondo fariseo, fácil de decirlo, era una persona bien culta y bien sabio sobre las Sagradas Escrituras. Ellos leían y lo memorizaban y lo usaban y encontraban algo como ejercer y ejecutar la ley, especialmente la ley mosaica. Dignatario de los judíos. Se sobreentiende que él era parte del Sanedrín, de un grupo de élite entre los judíos, que no cualquiera entra allí. Tenía que tener un rango bien alto, pero él vino a Jesús y él reconoce que Jesús es una persona que vino de Dios. Y así él lo ve y le dice: sabemos que has venido de Dios. En sí él usa la palabra plural, sabemos, pero en sí él es el que dice: yo sé que has venido de Dios. Él hace una afirmación, y esa es una de las afirmaciones que también debemos de entender y conocer, que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Por eso porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, muy importante que la persona que predique la palabra del Señor use la palabra de Dios.
y que esté en medio y está adentro de lo que dice la palabra del Señor. De otra manera, Jesús le dice que es un ladrón. Jesús le llama un salteador. Y luego Jesús también lo llama un asalariado. No necesariamente el asalariado, no lo vamos a confundir, porque tenemos muchos pastores en nuestras congregaciones, dependiendo donde usted vaya, puede ser que es una persona que tiene una remuneración, o sea que tiene un salario para vivir, pero él quizás no lo está haciendo porque tomar ventaja, por querer hacer algo y engañar a los cristianos. No, es un líder. Y Pablo, más adelante podríamos verlo también, que es muy bueno ayudarlos. Ayudarlos. Por supuesto, estos tipos de personas deben ser conscientes también que que ellos no se estén buscando un salario exorbitado, que quisieran muchas cosas. No lo vamos a confundir. Esta persona que Jesús dice es una persona que está buscando sus intereses personales y por supuesto financieros. Entonces, Nicodemo en sí, él buscaba la veracidad de un profeta en Jesús y quería exactamente asegurarse de que Jesús es exactamente ese profeta. ¿Por qué lo decimos? Porque él lo había leído de los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. En Deuteronomio vemos, Deuteronomios 18, verso 15 y verso 18 nos dice: un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos, y a él oiréis. Verso 18. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. La aparición de Jesús no fue meramente la casualidad, no es porque, como dicen muchos, quizás se alinearon la luna con tal estrella que con otro planeta. No. Esto estaba profetizado desde el tiempo de Moisés. Jehová Dios ya le había dicho al pueblo de Israel que iba a tener un profeta. Y Nicodemo dijo, en algún lugar lo había visto ese pasaje. A buscarlo dice, sí, aquí está. Aquí está en este rollo, aquí está en este pergamino, aquí está escrito. Así que voy a ir a ver a Jesús y voy a ir a entablar una conversación con él. La idea era de asegurarse él, porque esa es la intención de Nicodemo, asegurarse él que la Biblia en mano o la palabra de Dios en mano y Jesús aquí se cumplían ambas. La profecía se cumplía en Jesús. Y esto es una verdad que usted y yo debemos de conocer. Aquí por eso es que Jesús con mucha, pero mucha autoridad dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Todos los que están alrededor, si no son conmigo, están en contra de mí. E inclusive más adelante, los propios judíos acusaban a Jesús al revés y al derecho, arriba y abajo, hasta el grado que le dijeron que tú eres hijo de Belcebú, ¿por qué eres hijo del diablo? Y Jesús los reprende y les dice, no, ¿cómo eso que va a pasar así? Entonces, Jesús dice
y cumple la profecía que vemos en Deuteronomio. Así que Jesús está plenamente identificado con Dios el Padre. Cuando Jesús dijo, los que antes de mí vinieron, lo que nos dice en Jeremías y también nos advierte sobre los lobos rapaces asalariados. Vamos a ver los versos. Jeremías, capítulo 23, versos 13 y 14 nos dice: en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometen adulterio, andan con mentiras y fortalecen las manos de los malos para que ninguno se convierta de su maldad. Me son todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Si vemos quiénes eran Sodoma y quiénes eran Gomorra, fueron comparados estos profetas que se levantaron. Y muy dignos los señores. Se ponían la corbata, bueno, no sé si había corbata en ese tiempo, pero ellos se ponían la túnica y decían: yo soy profeta. Pero eran partidistas. Dice aquí: andan con mentiras y fortalecen las manos de los malos. A ver quién da más. Ahí voy yo. No hablaban con la verdad. Y luego dicen, hablaban en nombre de Baal. Se ponían la careta nada más. Pero en sí eran hombres de personas. Vénganse, vénganse, así es como llegamos. Muchos dicen, no sé si la semana pasada estábamos hablando, pero algo así, dicen, va, todos los caminos llegan a Roma. Esa era una verdad en la antigua Roma. Y muchos usan ese. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. No más que, pues sí, mi creencia me hace hacer esto y busco aquello y hago aquello que tiene. Me doy una manita de aquí para allá, hago estas señales, hago la otra señal y a ver cuál es el que... De todos modos, Dios es bueno, hombre. Sí, Dios es bueno, pero es justo. Justo. Y si Él es justo, Él paga tal como son nuestras obras. En Mateo, Jesús nos advierte, Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vinieron a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vestiditos bien bonitos, pero la verdad tenían otra agenda, o tienen otra agenda. Recuérdense eso, vamos a verlo también. Por eso es que Jesús nos dice, cuidado, aquellos van a... Yo soy la puerta, venme a mí, yo soy el buen pastor. Pero recuérdense que hay muchas tendencias alrededor de ustedes. Pablo les da un mandato o les dice, les advierte a los hermanos de Éfeso. Hechos 20, del 28 al 30 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Entre vosotros, dice.
¿Cuántas iglesias hemos escuchado que se dividen por seguir a una persona? Es tremendo y es triste. En nuestra iglesia es muy diferente, porque en nuestras iglesias nosotros comenzamos un ministerio y nosotros le llamamos células. Un grupo de personas, un grupo de hermanos van a un lugar, se reúnen, predican, evangelizan a una familia, van a otra familia, y si es posible se hace una misión y esa misión se vuelve también una iglesia. Y así es como la iglesia donde estamos nosotros sirviendo, la Iglesia Bautista Internacional, que salió de una iglesia grande. Un grupo de hermanos se le llama internacional. ¿Por qué? Porque un grupo de nicaragüenses, unos chilenos, unos argentinos, no me acuerdo qué otros más, pero habían varios grupos, como 7 diferentes familias que se unieron, comenzaron una misión, comenzaron a predicar y luego dijeron vamos a independizarnos, y la iglesia matriz estaba tan contenta porque había comenzado una nueva iglesia y lo llamaron Iglesia Bautista Internacional. ¿Por qué? Porque era la idea de comenzar una nueva obra. Y ahora la Iglesia Bautista Internacional tiene esa visión, y hemos visto también fruto ya de esta misión. Hermanos que han salido y han comenzado iglesias nuevas y estamos tan contentos, los apoyamos y todo eso. Pero ellos no es porque ellos se fueron peleándose, porque encontraron una tilde mal aquí en la Biblia, o una I que no tenía el puntito, una T que no tenía la crucecita. No. Ellos empezaron una nueva obra. Una nueva obra. Pero cuando se dividen, porque el hermano canta mejor que el otro, o porque predica mejor que el otro, porque llora, porque hace esto, hace un drama y aquí y allá, o dice esto, es que el hermano sí me deja hacer esto, el hermano aquí sí me permite, que no hay ningún problema, no me jala las orejas, no me lee la Biblia cada rato y no. Ahí está el problema. Porque ya no se está respetando la palabra de Dios. Entonces, pero muy importante. Por eso es que dice aquí Pablo: de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Entonces, Jesús, con mucha autoridad, nos dice: yo soy la puerta y el buen pastor. Y nosotros ahora somos sus siervos. Nuestra tarea es obtener ese gran mandato, por decir, un mandamiento de serle fiel a Él, fiel a su palabra. Una razón más que suficiente es porque Él nos da la instrucción para que nosotros podamos salir al campo y llevar las buenas nuevas a otras personas. Esa es la idea principal. Así que no nos tome por sorpresa que a lo mejor usted o nosotros mismos podamos enfrentarnos a alguien de este porte y con estas intenciones. Puede ser. Esté usted preparado, conozca bien la palabra del Señor, busque a Jesús como su pastor, porque Él lo alimenta. Él dice exactamente, dicen, y hallarán pastos, van a entrar conmigo, van a salir, van a poder enfrentarse al mundo y hallarán pasto. Y ese pasto es el alimento espiritual que todos nosotros necesitamos. Y el alimento espiritual es doblar rodillas, hablar con el Señor, dedicar tiempo para Dios, leer su palabra. De otra manera, quizás
no vamos a poder enfrentar este mundo real, pecaminoso, y quizás que nosotros podamos encontrar una persona tratando de cambiar la palabra de Dios. Han surgido muchos. Así que estemos preparados. Como nos dice Pablo también en el verso 31, que pueden levantarse personas en medio de nosotros. Jesús nos enseña esto. Juan 10 del 1 al 6 nos dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí también otras las dos palabras. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús porque ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Claro, alegoría es también como decir una parábola. Muchas personas no van a poder entenderlo. Por eso es que a veces se toman la libertad o el atrevimiento, podría yo decir. Yo digo, yo pienso, tal persona lo dijo en el siglo XVII, o también lo dijo en el siglo XVIII, en el siglo XV, estaba el rey aquí, estaba no sé quién acá. No. ¿Pueden estar en medio de nosotros? Sí. Por eso es que Jesús dice, ¿qué quiere decir que los que no entran por la puerta? Sino que dice, el que no entra por la puerta, sino sube por otra parte. Quiere decir que se infiltran. Quiere decir que se infiltran. Llegan y se creen o se buscan y dicen, yo vengo de tal parte, que aquí y allá, y esto y lo otro. Cuidado. Cuidado. Jesús lo dice, son salteadores. Y luego le dice, también es un ladrón. Porque quiere decir que hay un corral, pero estos entran por aquí y están en medio de las ovejas. Andan paseándose ahí. Pero Jesús es nuestro guía. Él nos dice aquí. Tener mucho cuidado. Por eso es que Jesús nos advierte y nos dice, yo soy, y acudamos a Él. Así que también vemos lo que Jesús le dice en una parábola. En Mateo 13, 28 al 30, voy a leer estos versos, nos relata sobre algo que le pasó a una persona, un sembrador, o podríamos decir un agricultor. En ese tiempo se sembraba, o aún se siembra, por supuesto, y aquí en nuestras regiones también se siembra el trigo. Pero hay una maleza que se llama cizaña y dice que tiene muy parecido. Yo no lo conozco, de veras, yo no lo conozco. Pero dice que tiene un parecido al trigo. Pero a veces dice que aquí fue un enemigo que lo sembró. Y el enemigo puede venir y sembrar también ideas en usted y en mí. Vea lo que dice Mateo 13, 28 al 30. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no,
No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Estos son aquellos grupos que, aunque usan el nombre de Dios, por eso les decía, tienen una enseñanza, tienen una doctrina y se basan diciendo de Dios. Y a veces es importante decirle, ¿cuál Dios hablas tú? ¿De quién Dios predicas tú? Pero no son verdaderos seguidores de Jesús. Incluso estos grupos acaparan la atención de mucha gente. Pero se conoce en total sus doctrinas, que están mezcladas con este mundo. Y en eso nosotros tenemos que fijarnos. Ellos aparentan, hasta se pueden vestir como que si fueran seguidores de Jesús. Pero la verdad, ellos están en el pecado. Tengamos mucho cuidado. Por eso es que Jesús nos dice, Él conoce. Nosotros conocemos la voz de Jesús. Nos identificamos con Él. Y lo más importante, le obedecemos. Y no hacemos lo que se nos venga la gana. Hacemos lo que Él nos instruye, tal como dice la palabra de Dios. Hasta el grado, dice aquí la palabra, Él dice, nos conoce por nombre. Nos conoce por nombre. Él nos da guía y nos da dirección. La iglesia siempre ha luchado con estos falsos profetas. Y por eso es que es muy importante este mensaje. Pablo, escribiéndole a su compañero Timoteo, en 1 Timoteo 4, 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Cauterizada. Está como que cicatrizada. No sé si usted tenga una cicatriz, pero si usted se pellizca la cicatriz, no siente tanto dolor como que se pellizcara por acá. Y mucha gente así está. Hay muchos seguidores así. Y en 2 de Timoteo parece que la gente de Éfeso no aprendieron la primera carta. En la segunda carta, una vez más, repite Pablo a Timoteo 4, de 1 al 5, dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Usted donde quiera que vea, existen todos estos. Jesús lo había dicho. Nos lo advirtió. Van a haber ladrones, van a haber salteadores, van a ser asalariados. Y usted mirarán mucha gente. Y hay un montonal de gente engañada. Jesús nos dice, no lo hagan. Primero de Juan 4, del 4 al 6 también nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Así que nosotros conocemos la verdad. Conozca usted la verdad. Siga la verdad. Me encanta Juan el Bautista, cómo él, fue un gran profeta, nos da una enseñanza y su testimonio que no solo marca la humildad del cristiano, sino que el reconocimiento de Jesús y también los verdaderos seguidores de Jesús. Como él lo dice así. Vea lo que dice Juan 3 del 26 al 30. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van con él. Respondió Juan, no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Aquí una vez más, así como comenzamos con Nicodemos. Nicodemos dijo, no puede ser una persona si no viene de Dios estas señales. Y Juan dice, nada puede hacer el hombre sino que lo recibe de Dios. Dice, yo no soy el Cristo. Yo predico a Cristo. Yo doy testimonio de él. Y luego él dice, mi gozo está completo. No hay competencia entre los cristianos. No debe de haber competencia, sino que la unidad es muy importante. Y esa unidad nomás nos los da nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que él dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan no compite en lo absoluto. Él reconoce su lugar y se regocija en Jesús. Pero como dijo Jesús, el asalariado busca competir y busca su propio beneficio y reconocimiento y nunca dejaría a otros crecer. Sin embargo, cuando viene la situación es el primero que sale corriendo. No se enfrenta delante del enemigo. Entonces es muy importante que nosotros vengamos a la puerta y sigamos al buen pastor, porque él nos dice, cuidado, hay ladrones, hay salteadores, hay falsos profetas. Gracias al Señor porque él nos instruye y nos lleva de la mano. Él nos guía, como dice su palabra. Nosotros le oímos su voz y él nos conoce por nombre. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Oremos.
Nuestro Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado y nos seguirás enseñando que solo en ti tú eres el buen pastor, y por en medio, Señor, de nuestros hermanos conozcamos y reconozcamos, Señor, que tú eres el único que nos darás la vida eterna. Padre, bendice a cada hermano que recibe este mensaje y que, Señor, sea edificado por medio de tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por este medio. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos. Gracias. Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. Compartan el mensaje. Ustedes son los pioneros. Ustedes son los mensajeros ahora, así como nosotros. Bendiciones. Hasta la próxima.